Hola a todos mis bellos suscriptores y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy tan feliz de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un nuevo chismecito jugoso, un nuevo análisis que su copyright que les va a encantar. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de nuestro queridísimo Can Yaman. Ese hombre que nos roba el aliento con cada aparicio superíndice 3N con cada proyecto. Y lo vamos a hacer porque en los últimos días, las redes sociales, las revistas del corazón superíndice 3N, todo esto que arde con una serie de noticias y rumores que lo involucran. Vamos a hablar de su presunta explosión superíndice 3N, de esos momentos en los que supuestamente ha perdido la paciencia y ha dejado ver una faceta que no estamos tan acostumbrados a ver. Analizaremos qué copyright hay de cierto en todo esto, qué copyright es exageración superíndice 3N y qué copyright podrá tener algo de fundamento. También copyright N, por supuesto, vamos a tocar el tema que se les interesa a todos, que es la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N con una persona muy especial en su vida. ¿Hay esperanza de volver a verlos juntos? ¿Es solo una ilusión superíndice 3N? Lo desmenuzaremos todo. Pero además de todo esto, quiero que vayamos un poquito de ese ayú. Quiero que intentemos entender la verdad sobre sus relaciones, la verdad que con diéresis copyright L, Can Yaman, nos ha dejado ver, o que Kizu DS ha intentado ocultar. Vamos a analizar sus declaraciones, sus comportamientos, sus gestos para tratar de armar el rompecabezas y entender mejor qué copyright es lo que realmente estuvo pasando en su vida sentimental. Antes de que empecemos con todo este chismecito, les quiero pedir un favor muy grande. Si eres nuevo por aquí, si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos, te invito a que te suscribas al canal. Es completamente gratis. Y además no te perderás ninguno de los vídeos que subo semanalmente, llenos de chismes, análisis y noticias sobre tus celebridades favoritas. Que ya lo sabes, haz clic en el botón superíndice 3N de suscribirse y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora vamos a empezar. El nombre de Can Yaman siempre ha estado rodeado de glamour, de con diéresis copyright cito, de esa imagen de Galu, irresistible que conquista corazones por donde pasa. Pero en las últimas semanas, como les decua, la percepción superíndice 3N que tenemos de con diéresis copyright, L se ha visto un poco sacudida. Han surgido rumores de supuestos comportamientos explosivos, de momentos en los que la presión superíndice 3N, el estru copyright S, la fama, lo habrán llevado al límite. Y claro, esto ha generado mucha controversia y debate entre sus fans. Algunos defienden a capa y espada la imagen intachable de Can, argumentando que todo se trata de noticias falsas o exageraciones creadas por la prensa sensacionalista. Otros, en cambio, se muestran preocupados y se preguntan si realmente hay algo de cierto en estos rumores. Y la verdad es que, como siempre, la verdad suele estar en un punto intermedio. Es cierto que la vida de un actor famoso, y aún si hablamos de un actor de la talla de Can Yaman, no es nada fácil. Estuvieron constantemente expuestos a la mirada pública, a la crítica, a la presión superíndice 3N de tener que mantener una imagen perfecta. Y esto inevitablemente puede generar estru copyright S, ansiedad y frustración superíndice 3N. Además de ese, Can Yaman es conocido por ser una persona muy apasionada, muy intensa, que vive todo al máximo. Y a veces esa pasión superíndice 3N, esa intensidad, pueden llevarlo a reaccionar de manera impulsiva o a decir cosas que luego se arrepiente. Pero, ¿esto lo convierte en una persona agresiva o inestable? Yo creo que no. Creo que simplemente lo convierte en una persona real, con virtudes y defectos como todos nosotros. Ahora bien, es importante analizar cada caso específico para determinar si realmente hubo un comportamiento inapropiado por parte de Can Yaman o si, por el contrario, se trata de una simple exageración superíndice 3N. En algunos casos, las pruebas son claras y contundentes. En otros, en cambio, solo hay rumores y testimonios contradictorios. Por ejemplo, hace algunas semanas circuló superíndice 3 un vídeo en el que se ve a Can Yaman discutiendo acaloradamente con un miembro del equipo de grabación superíndice 3N de su nueva serie. El vídeo era un poco confuso y no se entendió bien qué copyright era lo que estaba pasando, pero muchos interpretaron que Can estaba teniendo una actitud agresiva y prepotente. Sin embargo, poco después copyright S,
algunos testigos presenciales salieron a defender a Khan, asegurando que la discusión superíndice 3N se debió superíndice 3 a un malentendido, y que en ningún momento hubo una agresión superíndice 3N física o verbal. Además, algunos miembros del equipo de grabación superíndice 3N publicaron mensajes de apoyo a Khan en sus redes sociales, destacando su profesionalismo y su buen trato hacia todos. Entonces, ¿qué copyright debemos creer? Es difícil saberlo con certeza. Pero lo que podemos decir es que en este caso, no hay pruebas irrefutables de que Khan Yaman haya tenido un comportamiento violento o abusivo. Quizás simplemente se trata superíndice 3 de una discusión superíndice 3N acalorada, como las que pueden ocurrir en cualquier ambiente laboral. Pero claro, este no es el único rumor que ha surgido en torno a Khan Yaman en los últimos tiempos. También Copyright NS ha hablado mucho de su vida personal, especialmente de sus relaciones amorosas. Y aquí es donde entramos en el terreno muy delicado y al mismo tiempo muy interesante. Como saben, Khan Yaman ha tenido varias relaciones sentimentales que han sido muy mediáticas. Pero sin duda, la que más ha marcado su vida y la que más ha dado que hablar es su relación superíndice 3N con Diletta Leotta. Su esa guapusima periodista deportiva italiana que conquistó superíndice 3 el corazón superíndice 3N de Khan y con la que incluso llegó superíndice 3 a comprometerse. Su relación superíndice 3N fue un torbellino de pasión superíndice 3N, de romance, de fotos espectaculares en lugares paradisuacos. Parecua que han encontrado el amor verdadero y que estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero de repente todo se vino abajo. De la noche a la más menos sana, comenzaron a surgir rumores de crisis, de infidelidades, de diferencias irreconciliables. Y finalmente la noticia que nadie quiero escuchar se confirmó superíndice 3, Khan Yaman y Diletta Leotta han terminado su relación superíndice 3N. La ruptura fue muy dolorosa para ambos y generó superíndice 3 una gran conmoción superíndice 3N entre sus fans. Muchos no podían creer que una historia de amor tan intensa y apasionada hubiera llegado a su fin de manera tan abrupta. Y desde entonces la pregunta que todos se hacen es, ¿habrá reconciliación superíndice 3N? En los últimos meses han surgido varios rumores que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N entre Khan Yaman y Diletta Leotta. Algunos dicen que se han visto en secreto, que han tenido conversaciones para intentar solucionar sus diferencias. Otros, en cambio, aseguran que la relación superíndice 3N es completamente rota y que no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Pero, ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Ni Khan Yaman ni Diletta Leotta han confirmado ni desmentido los rumores. Ambos han preferido mantener silencio y no hablar sobre su vida personal. Sin embargo, algunos gestos y actitudes de ambos han alimentado las esperanzas de sus fans. Por ejemplo, hace algunas semanas, Diletta Leotta publicó superíndice 3 una foto en sus redes sociales en la que llevaba un collar que parecía ser el mismo que le había regalado Khan Yaman durante su relación superíndice 3N. Este pequeño más menos o detalle fue suficiente para que muchos fans interpretaran que Diletta aún siente algo por Khan y que podría estar abierta a una reconciliación superíndice 3N. Pero claro, también copyright N podría ser simplemente una coincidencia o un gesto nostálgico sin mayor significado. Otro detalle que ha llamado la atención superíndice 3N es que Khan Yaman y Diletta Leotta siguió copyright 2 en redes sociales. Esto, aunque parezca una tontería, es significativo, ya que muchas parejas que terminan su relación superíndice 3N suelen dejar de seguirse en redes sociales como una forma de cortar todo vínculo. El hecho de que Khan y Diletta siguió copyright 2 se podrá indicar que aún existe cierto respeto y cariño más menos o entre ellos, y que no descartan la posibilidad de retomar su relación superíndice 3N en el futuro. Pero claro, esto también copyright N podrá ser simplemente una muestra de madurez y civilidad. Entonces, ¿hay esperanza de reconciliación superíndice 3N? Yo creo que siempre hay esperanza. El amor es impredecible y a veces las segundas oportunidades son posibles. Pero también copyright N creo que es importante ser realistas y no crearnos falsas expectativas. La relación superíndice 3N entre Khan Yaman y Diletta Leotta fue muy intensa y apasionada, pero también copyright N tuvo sus altibajos y sus momentos difíciles. Si quieren volver a estar juntos, tendrán que superar muchos obstáculos y trabajar mucho en su relación superíndice 3N. Pero si ambos estuvieran dispuestos a hacerlo,
creo que tienen una oportunidad de construir una relación superíndice 3N a UNMU S fuerte y duradera. Y si no, si deciden seguir caminos separados, también copyright N es bulido. Lo importante es que ambos sean felices y encuentren la persona adecuada para ellos. Ahora bien, Moon S ayuda de los rumores y las especulaciones. Creo que es importante entender la verdad sobre la relación superíndice 3N de Can Yaman y Diletta Leotta desde la perspectiva de ellos mismos. Y para eso, tenemos que analizar sus declaraciones, sus comportamientos y sus gestos. Can Yaman siempre ha sido muy reservado con su vida personal y no suele hablar mucho sobre sus relaciones amorosas. Sin embargo, en algunas entrevistas ha dejado entrever algunos detalles sobre su relación superíndice 3N con Diletta Leotta. Por ejemplo, en una entrevista que concedió Superíndice 3 hace algunos meses, Can Yaman dijo que Diletta es una mujer muy inteligente, muy talentosa y muy ambiciosa. También Copyright N dijo que la admiraba mucho y que estaba muy orgulloso de sus logros profesionales. Estas declaraciones demuestran que Can Yaman sentía una gran admiración superíndice 3N y respeto por Diletta Leotta, lo cual es fundamental en cualquier relación superíndice 3N amorosa. También Copyright N demuestran que Can valoraba la inteligencia y el talento de Diletta, lo cual indica que buscaba algo más de ese que una simple relación superíndice 3N superficial. Por su parte, Diletta Leotta también Copyright N ha hablado sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman en algunas entrevistas. En una de ellas dijo que Can es un hombre muy apasionado, muy romántico y muy atento. También Copyright N dijo que la hace sentir muy especial y que la llenaba de alegría. Estas declaraciones demuestran que Diletta Leotta se sentía muy amada y valorada por Can Yaman, lo cual es esencial en cualquier relación superíndice 3N amorosa. También Copyright N demuestran que Diletta se sentía atraída por la personalidad apasionada y romántica de Can, lo cual indica que buscaba una relación superíndice 3N intensa y emocionante. Pero Moon S ayuda de sus declaraciones. Creo que es importante analizar sus comportamientos y sus gestos para entender mejor la verdad sobre su relación superíndice 3N. Y aquí es donde las redes sociales juegan un papel fundamental. Como saben, Can Yaman y Diletta Leotta eran muy activos en redes sociales y solían compartir fotos y vídeos de su vida juntos. Estas publicaciones nos permitieron vislumbrar la intimidad de su relación superíndice 3N y ver cómo superíndice 3Mo se relacionaban entre ellos. Al analizar estas publicaciones, podemos observar que Can Yaman y Diletta Leotta se mostraban muy más menos osos y afectuosos el uno con el otro. Se abrazaban, se besaban, se tomaban de la mano y se dedicaban mensajes llenos de amor. Estos gestos demuestran que Can Yaman y Diletta Leotta sentían un gran cariño más menos y afecto el uno por el otro, lo cual es fundamental en cualquier relación superíndice 3N amorosa. También Copyright N demuestran que ambos disfrutaban de pasar tiempo juntos y de compartir su vida con el mundo. Pero también Copyright N es importante tener en cuenta que las redes sociales no siempre reflejan la realidad. A veces las personas muestran una imagen idealizada de su vida y ocultan los problemas y las dificultades que enfrentan. Por lo tanto, no podemos basarnos únicamente en las publicaciones de redes sociales para entender la verdad sobre la relación superíndice 3N de Can Yaman y Diletta Leotta. También Copyright N debemos tener en cuenta otros factores, como sus agendas profesionales, sus personalidades y sus valores. En definitiva, la verdad sobre la relación superíndice 3N de Can Yaman y Diletta Leotta es compleja y multifacu copyrightica. No podemos reducirla a un simple titular o a un rumor de redes sociales. Debemos analizarla con cuidado y desde diferentes perspectivas para entenderla mejor. Y creo que al final, lo más importante es que tanto Can Yaman como Diletta Leotta sean felices y encuentren la persona adecuada para ellos. Si eso significa que vuelvan a estar juntos, pues perfecto. Y si no, también Copyright N estuvo bien. Lo importante es que ambos sigan su camino y encuentren la felicidad que merecen. Y hablando de la vida amorosa de Can, no podemos olvidar otras relaciones que, aunque menos mediáticas que la de Diletta, también Copyright N han marcado su vida. Relaciones que quizás nos han dado pistas sobre lo que busca en una pareja, sobre sus valores y sobre lo que realmente le importa en el amor. Es importante recordar que cada relación superíndice 3N nos enseña más menos a algo, nos moldea y nos prepara para el futuro. Y estoy segura de que Can ha aprendido mucho de cada una de sus experiencias amorosas.
Asu que mis queridos suscriptores, después copyright S de este análisis exhaustivo, creo que podemos concluir que la vida de Can Yaman, como la de cualquier figura pública, es llena de luces y sombras. Hemos visto CU superíndice 3 los rumores de explosiones y comportamientos controvertidos pueden surgir y generar debate, pero también copyright N hemos intentado ponerlos en perspectiva, analizando las posibles causas y las diferentes versiones de los hechos. En cuanto a su relación superíndice 3N con Diletta Leotta, hemos explorado la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N, analizando gestos, declaraciones y rumores, pero siempre manteniendo una postura realista y consciente de que el futuro es incierto. Y sobre todo, hemos intentado comprender la verdad sobre sus relaciones, basándonos en lo que con diéresis copyright él mismo ha compartido y en lo que podemos inferir de sus comportamientos y actitudes. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me he esforzado por ofrecerles un análisis completo y objetivo, basándome en la información superíndice 3N disponible y en mi propia percepción superíndice 3N de los hechos. Pero al final, como siempre, la última palabra la tienen ustedes. Ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman ha cambiado su comportamiento? ¿Ven posible una reconciliación superíndice 3N con Diletta Leotta? ¿Qué copyright es lo que se admiran de Can Yaman? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este canal se mantiene gracias a su apoyo. Así que si les gustó superíndice 3 este vídeo, les invito a que le den un like, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Muchas gracias por estar aquí un día muy DS. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.